Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, y de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo en este nuevo día junto a Jesucristo joven. En el Evangelio de ayer veíamos el primer conflicto que surgió en torno al perdón de los pecados. En cambio, el Evangelio de hoy meditamos sobre el segundo conflicto que surgió cuando Jesús se sentó a la mesa con los pecadores. Basándonos un poquito en la historia, por los años 70, el momento en que se escribe el Evangelio de Marcos, había en las comunidades un conflicto entre cristianos venidos del paganismo y los cristianos venidos del judaísmo. Los que venían del judaísmo tenían dificultad en entrar en la casa de paganos convertidos y sentarse con ellos en la misma mesa. Al describir cómo Jesús se enfrenta con este conflicto, el evangelista Marcos orientaba a las comunidades en la solución del problema. Primero, Jesús enseñaba y a la gente le gustaba escucharle. Jesús vuelve a irse a orillas del mar, llega la gente y él empieza a enseñar. Transmite la palabra de Dios y es el inicio de toda actividad de Jesús.
A pesar de los conflictos con las autoridades religiosas, ¿qué es lo que Jesús enseña? Jesús enseña la buena noticia. Habla de Dios, pero habla de Él en una forma nueva, diferente, a partir de su experiencia. El Evangelio de hoy nos narra el llamado a un pecador, un llamado especial que lo invita a ser discípulo y le invita a comer a su casa. Jesús llama a Leví, un publicano, un pecador, y éste inmediatamente lo deja todo para seguir a Jesús. Empieza a formar parte del grupo de los discípulos. Enseguida el texto dice literalmente, estando sentado a la mesa en su casa, ahí podríamos pensar, ¿no?, que su casa quizás se refiere a la casa de Leví, pero la traducción más probable es que se trata de la casa de Jesús, así como esa parte en que dice fueron, vieron y se quedaron con él, ¿no? Los primeros discípulos que lo siguen, quizás es la casa de Jesús. Es Jesús que invita a todo el mundo a que coma en su casa, pecadores, publicanos, junto con los discípulos. Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores. Este gesto de Jesús provocó la rabia de las autoridades religiosas, pues estaba prohibido sentarse a la mesa con publicanos que eran considerados pecadores. Jesús mismo dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, como anteriormente llamó también a otros discípulos. También ahora es la conciencia de su misión lo que ayuda a Jesús a que encuentre una respuesta y a indicar el rumbo para el anuncio de la buena nueva de Dios. Para nuestra reflexión personal, Jesús llama a un pecador, a un publicano, persona odiada por el pueblo, para que sea su discípulo. ¿Qué mensaje existe en este gesto de Jesús para nosotros dentro de nuestra iglesia, la Iglesia Católica? Al decir Iglesia Católica no nos referimos solamente a sacerdotes, religiosas, la jerarquía de la Iglesia, no, la Iglesia Católica la hacemos todos los fieles. ¿Qué mensaje nos da este Evangelio? ¿Será que nosotros muchas veces criticamos a una persona por sus acciones? ¿Nos sentimos nosotros jueces de los demás para condenarlos y decirles cómo puede esta persona estar con nosotros? ¿Cómo puede esta mujer, si tiene una vida tan difícil, venir a la iglesia con nosotros? Es una pecadora. ¿Cómo puede este señor que ha tenido una doble moral venir a la iglesia? O sea, nosotros como jueces, ¿qué mensaje nos da este Evangelio? ¿Debemos dar aquella oportunidad a quien lo necesita? ¿Tener actitudes de Jesús? Ten piedad de mí, Señor, porque pequé. Mi pecado es más pequeño que tu amor. Yo sé bien que me perdonas, tú por mí moriste en cruz. Traigo el corazón abierto, dame fuerza, dame luz. Ten piedad de mí, Señor, Guarda a tu siervo también del orgullo, no sea que me domine, entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Si te gustó nuestra reflexión, dale un like y comparte. Haz que otros hogares se llenen de la palabra de Dios. Jesucristo Joven 3.0